Se habla de el usuario que solicita la vasectomía sin bisturí cuando tiene una paternidad satisfecha. Cuando el hombre decide no tener hijos, se habla de paternidad satisfecha. Cuando la mujer decide no tener hijos, hablamos de maternidad satisfecha. En este caso, el hombre es el que decide paternidad satisfecha porque ya tuvo hijos, ya decidió no tener más hijos. A estas personas o estos usuarios, porque no son pacientes, son usuarios, se les oferta, se les aconseja la técnica. Doctor, estos usuarios que, ya nos dice más o menos qué datos deben de cumplir, una paternidad satisfecha, etcétera, ya no quieren tener más hijos. ¿Cuál es el proceso? ¿Se acercan a la jurisdicción sanitaria, llegan quizás canalizados con usted y usted les explica cuál es el proceso a seguir a partir de qué están frente a usted? Sí, mira, el proceso es este. Nosotros, la jurisdicción sanitaria, número 8, ubicada aquí en la calle de Alacio Pérez, ¿Sí? es el centro de los 65 centros de salud que existen dentro de la jurisdicción sanitaria. Los 65 centros de salud tenemos personal médico y de enfermería, ¿sí?, capacitado para dar información a todas las personas que se acercan para informarse de esta técnica. Todos los médicos dan la información, aconsejan, y el usuario, bajo su libre elección, decide realizarse la técnica de vasectomía sin bisturí. En los 65 centros de salud se da la información. Bien. Aquí en la jurisdicción sanitaria, donde estamos laborando, los usuarios, que vienen de los centros de salud, los valoro. Valoro si es un usuario el cual puede ser operado bajo la técnica de vasectomía sin bisturí, porque no todos los usuarios podrán ser operados por motivos de muchas razones. Pueden ser físicas, anatómicas o de otro tipo. Bien. ¿Es un proceso invasivo? No, es una cirugía selectiva. ¿Qué queremos decir? Bueno, es una cirugía permanente en primer lugar. El usuario que se opera pues ya no pueda tener más hijos posteriormente. Es permanente la técnica, ya no hay vuelta para atrás. Y es una cirugía selectiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que se realiza la cirugía exclusivamente en los conductos deferentes de ambos testículos. ¿Sí? O de mínima invasión podemos hablar también. Como dijiste, invasiva, no, de mínima invasión. Es un lugar muy pequeño, una zona muy pequeña, y simplemente ambos conductos son los que se cortan y se ligan. ¿A través de qué elementos o cómo es que logran cortar estos conductos? Sí, mira, al decir cirugía sin bisturí o vasectomía sin bisturí, las personas piensan o se imaginan que a veces es magia o de qué manera se hace. No, son dos pinzas especiales, se llaman pinzas de Lee. Las pinzas de Lee es una pinza que sostiene el conducto y la otra es una pinza con una punta muy delgadita, muy puntiaguda, con un filo, el cual abre la piel, y por medio de esa abertura de la piel, la otra pinza saca el conducto. De eso se trata la técnica. Bien. Al salir el conducto, se liga, se corta y se separa. Es decir, Y el conducto vuelve a entrar al escroto. De eso es toda la cirugía. ¿se sutura? No, se ligan los conductos, se hace el corte y los conductos entran al escroto otra vez, pero ya ligados. Bien, pero el escroto no se sutura ni nada. No, porque el escroto tiene la propiedad anatómica de ser una piel que se arruga. Bien. Entonces, como a la hora de abrir no es una herida grande, es una herida superficial muy pequeñita, los mismos pliegues del escroto hacen que no se vea la herida. Bien, doctor. Cierra solo. Qué bueno que da esta explicación muy, muy panorámica, porque luego está uno sobre esa duda. Ahora, previo se aplica una anestesia local. Anestesia local. Es una anestesia con una aguja muy pequeñita, la cual no causa mayor dolor más que el piquete de la aguja, como todos sabemos, un piquete de la inyección. ¿Cuántos veracruzanos han acudido canalizados por estos centros de salud a la jurisdicción sanitaria, y tras la valoración médica, cuántos si han sido candidatos
estos usuarios a que se les realice? Es decir, ¿a cuántos han atendido ya finalmente que se les ha realizado la vasectomía? Mira, diariamente acuden a la jurisdicción. Claro, se va haciendo la cita de la cirugía conforme a su situación de trabajo, familiar. Entonces, diariamente estamos revisando usuarios. El año pasado tuvimos una productividad de 120 pacientes operados. Cada año se ha ido incrementando el número de usuarios canalizados por los centros de salud. Te puedo hablar que si este año tuvimos una productividad de 120 usuarios, pues quizá este año 2015 podamos tener una productividad de quizá un 20-30% mayor a esta cantidad. El mejor portador y comunicador de la técnica es el mismo usuario. No somos a veces los médicos. El usuario a veces recomienda la técnica y muchos de los usuarios que tenemos en este momento son gente que ya alguien que está operado lo recomendó. Bien, esto para acabar con ese estigma, sí, ese tabú, no hace menos hombre al hombre. No, para nada. Lo hace incluso un mejor hombre al tener mejor conciencia sobre el desarrollo que quiere llevar en su vida. Sí, fíjate que es una buena pregunta porque siempre piensan que al estar operado ya no van a ser tan masculinos, tan hombres, tan viriles, ¿no? El testículo, no nos metemos con el testículo para nada. El hombre sigue teniendo orgasmos, erecciones y relaciones igual como antes de estar operado. ¿Incluso eyaculaciones también? Hay eyaculaciones pero sin espermatozoides. Okay. Sigue saliendo líquido seminal, moco, que es el transporte de los espermatozoides, pero ya no hay espermatozoides. Inclusive muchos hombres siempre están con el temor al embarazo. Cuando se realizan la vasectomía se liberan de ese miedo con la pareja de embarazar y muchos nos han dicho tienen una relación sexual más plena sin ese temor. Perfecto, ese es un punto importante. Entonces me dice usted, este 2015 esperan que se incremente y todo esto es gracias a de voz en voz que se va corriendo. Todo esto es debido al trabajo que hacemos los médicos, las enfermeras, el personal de salud, de darle información y aparte que los mismos usuarios nos han recomendado la técnica que ha sido buena. ¿Desde cuándo está trabajando la jurisdicción sanitaria en este esquema? Mira, muy buena pregunta. Esta técnica tiene aproximadamente 21 o 22 años que inició. En 1995 la Secretaría de Salud Federal trajo la técnica, es una técnica de origen chino, del doctor Li. Por eso se llaman las pinzas así, de Li. Esta técnica la Secretaría de Salud capacitó médicos, los cuales vinieron a capacitarnos aquí, y desde 1995 se está realizando en el Estado. Aquí en el Estado. De acuerdo a las políticas de salud del gobierno del Estado implementadas a través de nuestro secretario de Salud y ahorita aquí en este momento nuestro jefe de jurisdicción, el doctor Lorenzo Castañeda, que nos ha permitido seguir con la técnica, impulsar los métodos de planificación familiar. Entonces esta técnica ya tiene 20 años. Hay muchos hombres operados a nivel nacional. No te puedo decir cifras, claro, las desconozco, pero sí te puedo decir que hemos avanzado en la conciencia del masculino de realizarse la cirugía. Porque antes la conciencia de la mujer, tú opérate. Ahorita no, ya el hombre participa. Esa fue una de las políticas de salud hace 20 años, que el hombre debería de incorporarse a la conciencia de planificación familiar. Está retomando de alguna manera el hombre mexicano conciencia sobre su género y sobre su futuro. Y en pareja, porque antes nada más la decisión era de la mujer, o la responsabilidad de no procrear más hijos era de la mujer. Ahora no, ahora es en pareja la decisión. Doctor, ¿esto coloca al hombre mexicano por encima de otras naciones? Pues no, mira, sabes que tenemos una sociedad machista, sí, pero creo que estamos avanzando y eso se está ya perdiendo. No te puedo decir otras naciones, a lo mejor los países occidentales europeos tengan una conciencia diferente a la nuestra, están más abiertos a esto, pero que te puedo decir que en México hemos avanzado, sí hemos avanzado, porque para tener usuarios que se están operando en todo el estado, en todo México, quiere decir que la sociedad machista ha ido perdiendo ya esa forma de pensar. Oiga, doctor, usted nos habla y nos da cifras referente a la jurisdicción sanitaria número 8, pero
es entendible de que este esquema de trabajo se aplica en el resto de las jurisdicciones sanitarias del Estado. Claro, en todo el Estado. O sea, la Secretaría de Salud tiene 11 jurisdicciones y en todas, cada una tiene su centro de salud. Desconozco las cifras, los números de los centros de salud en las otras jurisdicciones, pero te puedo decir que aquí en la 8, Veracruz, tenemos 65 centros de salud, 3 hospitales, 4 hospitales, Estarimoya, el Hospital Regional, el Hospital de Tlaliscoyan y el Hospital de Alvarado, los cuales tienen conocimiento y participan en esta técnica. El Hospital de Alvarado y el Hospital Regional activamente tienen estas jornadas frecuentemente. Ok, doctor. Entonces ya para cerrar, concluiríamos en que primeramente los varones tendrían que ir, los usuarios tendrían que ir a su centro de salud más cercano, a que se les valore, se les dé la información y ya de acuerdo a la perspectiva del personal de salud que les atienda, los habrán de canalizar a la jurisdicción sanitaria y es ahí donde habrá ya un acercamiento. Exactamente, mira, el usuario llega al centro de salud, el médico orienta, aconseja, conjunto con su enfermera, y por libre elección deciden tomar el método. Nos hablan la jurisdicción sanitaria, los valoramos, y el departamento de la jurisdicción sanitaria de salud reproductiva es quien los lleva su día de la cita o hace una jornada y se le lleva al usuario hasta que sale de la cirugía.